Bien, creo que ya estamos en condiciones de comenzar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta masterclass de la doctora Mercedes Piscitello que hemos organizado desde la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, específicamente desde el Centro Internacional de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentarios. Y es un placer presentar a la doctora Piscitello, activa colaboradora de nuestro centro y de todas las actividades que desarrollamos en pos de fortalecer a los parlamentos en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal. Toca entonces presentar a la doctora Piscitello, que es abogada por la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Derecho Parlamentario por la Universidad Austral, es maestrando en la Universidad de Palermo, es secretaria parlamentaria del bloque de la Cámara de Diputados de la Nación, trabaja en el área profesional de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario, es docente en Derecho Constitucional en las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, docente en la Diplomatura de Derecho Parlamentario y en el Programa de Derecho Parlamentario Profundizado de la Universidad Austral y en la carrera de especialización en elaboración de normas jurídicas de la Universidad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión, entonces, la doctora Piscitello nos va a hablar sobre la participación ciudadana y el buen gobierno democrático y el rol de los parlamentos en dicha actividad. Así que bueno, muchísimas gracias, doctora, y le dejo la palabra. Somos todos oídos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Mariano Palacios, a la Universidad Austral por confiar en mí para que tengamos esta conversación, que siempre me resulta tan interesante y en las cuales muchas veces debatimos con los cursantes en las distintas diplomaturas en las que nos sumamos para conversar sobre lo legislativo, así que muy agradecida. Bueno, y gracias por sumarse también a todos los y las participantes. Bueno, Doctora, perdón, una sí, única interrupción antes que sí, comience efectivamente la masterclass. Las preguntas las vamos a hacer al final y se van a hacer a través del icono de preguntas y respuestas que figura abajo de la plataforma Zoom. No a través del chat, sino a través de preguntas y respuestas. Muchas gracias y ahora sí, doctora. bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a conversar sobre este tema que no es nuevo en mi carrera, digamos, docente. Hemos tenido la inquietud sobre la participación ciudadana hace varios años ya, en el año 2008, 2010, comencé a estudiar un poco la iniciativa popular, a instancias también del doctor Fermín Ubertone, con quien compartíamos muchas charlas con los cursantes de la carrera de Ciencia Política, así que interesada siempre en pensar cuál es la mejor forma para que en los procesos deliberativos la participación ciudadana tuviera un lugar destacado, importante. Así que en aquel momento empecé más que nada a ver cuál era la suerte de la iniciativa popular incorporada en con la reforma de 1994 a nuestra Constitución Nacional. Y en estos tiempos, en estos últimos tiempos, también me motivó personalmente a profundizar en las prácticas que dentro del Congreso de la Nación se están llevando adelante para facilitar, solicitar, ¿no? Alentar la participación ciudadana. Así que en esta primera parte, más que nada para quien no esté, digamos, familiarizado con todo este proceso habilitado de participación, vamos a recorrer, ¿sí?, las modalidades habilitadas y las prácticas actuales para después sí pasar un poco a reflexionar sobre las formas qué tanto habilitadas, qué tanto eficientes son, qué suerte han corrido, qué es lo que tenemos en la práctica, qué se podría mejorar. Así que vamos a tomarnos un rato después de recorrer estos procesos, y en este sentido están súper invitados, como dijo el doctor Palacios, a hacer sus preguntas o manifestar sus inquietudes
Así que bueno, vamos a arrancar para aprovechar el tiempo en este sentido. Esperen que vamos a poner presentación completa. Así está. Bueno, logrando que desaparezca el resto. Ahí está. Ahora sí. Entonces, en esta primera etapa, ¿sí? Y sobre todo para que podamos nivelar la información que manejamos y podamos conversar después, vamos a analizar los mecanismos habilitados tanto por la Constitución Nacional como por los reglamentos de las cámaras, de ambas cámaras del Congreso de la Nación, y acá también hago una salvedad, independientemente que después podamos sacar reflexiones o podamos conversar sobre la participación en otros ámbitos legislativos. La exposición va a estar sobre todo destinada a conversar sobre la metodología instaurada por la Constitución Nacional y los reglamentos en el Congreso. Está claro que también que en nuestro sistema federal, cada provincia puede dictar para sí las reglas de participación ciudadana que estimen su poder constituyente y sus legislaturas, y que sin duda también en nuestro federalismo, que es bastante extenso, es bastante rica también la experiencia local, ¿sí? Pero hacemos esta salvedad de que nos vamos a referir únicamente a la participación en el Congreso de la Nación. En este sentido, es bueno repasar, porque nosotros vamos a analizar en qué momento, ¿sí? El pueblo, la ciudadanía en general puede intervenir o participar, y en este sentido recordar que en el proceso de sanción de la ley, ¿sí? Está dividido constitucionalmente en 3 etapas, una que es de iniciativa, es decir, que responde a la pregunta de quién puede presentar proyectos, en este caso proyectos de ley, que son los que están regulados en la Constitución Nacional a partir del artículo 77. Después tenemos una parte constitutiva o de aprobación, ¿sí? Por parte de las cámaras, de aprobación del texto de aquellos proyectos de ley que se sometan a consideración y debate. Y por último tenemos una tercera etapa, llamada por algunos constitucionalistas como Vidal Campos, de eficacia o promulgación, que es la etapa que se da en el ámbito del Poder Ejecutivo, que también es llamado a participar del proceso de sanción de la ley. Así que en este sentido arranca nuestro camino, ¿sí? de poder verificar sobre las vías habilitadas, teniendo en cuenta que el artículo 77 establece sí que las leyes no solo nos habla de las cámaras, diciendo en qué cámara puede comenzar, que en este caso el principio general es en cualquiera de ellas, sino que al referirse a la legitimación para presentar proyectos, dice que puede ser por parte de sus miembros, es decir, los legisladores que integran la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, o el Poder Ejecutivo, ¿sí? En este sentido, este era el texto clásico de nuestra Constitución de 1853. Con posterioridad, en 1994, la iniciativa popular fue motivo de incorporación, ¿sí? Es decir, que a un sistema representativo de democracia representativa se incorpora, ¿sí? Un instituto de democracia semidirecta que habilita a el pueblo, en este caso el artículo 39, habilita a los ciudadanos a presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, ¿sí? Y establece que el Congreso debe dar expresamente tratamiento dentro de los 12 meses, ¿no? Esto es como una nota distintiva, el artículo 39 es más amplio, más largo, pero esto es lo que nos importa rescatar en este momento respecto a esta forma de participación. Al hablar de ciudadanos, ¿sí? Se está refiriendo efectivamente a los nacionales, ¿sí? Después vamos a ver que para poder participar se requiere estar en el padrón electoral, así que claramente está reconocido como un derecho político. En lo que nos importa a nosotros y que tiene que ver un poco con desentrañar cuál
¿Cuál fue la motivación? ¿Sí? ¿Qué expectativa tenía el constituyente de 1994 a la hora de incorporar esta forma de participación ciudadana? También incorpora otra que no la vamos a abordar, salvo al final que quieran hacer algunas reflexiones. Es decir, también se incorpora la consulta popular, pero nosotros nos vamos a dedicar a la iniciativa, que es esta posibilidad de presentar proyectos de ley. El miembro informante, sí, en aquel momento el doctor Eduardo Menem, que además era el presidente provisional de la Convención Constituyente Reformadora, en su discurso, al tratar el dictamen en la Convención, expresamente manifestó que con esta incorporación se estaría dando mayor participación en el manejo de la cosa pública, ¿no? Es decir, que esta habilitación a participar era virtuosa, venía a reforzar la democracia. Tengo acá a mano el discurso del entonces presidente de la Convención, celebrando la incorporación, manifestando que además de esta participación en el manejo de la cosa pública, es decir, de participar en la posibilidad de generar agenda, que es lo que vamos a ver en unos momentos, también se estaba generando un espacio, ¿no? Estaba generando una posibilidad de mayores controles al Estado, es decir, que el doctor Menem no solo veía virtuosa la participación en el proceso de sanción de la ley, sino también en el resto de las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación y que se dan en el marco del control, ¿sí? Así que también esta posibilidad de controlar se veía como algo virtuoso que agrega el doctor Menem, le daría mayor eficiencia al Estado, ¿no? A través del manejo de sus recursos. Por lo tanto, nosotros a la hora de analizar la recepción y la práctica, no debemos olvidar estos objetivos y expectativas para poder analizar efectivamente si ellos se cumplieron o no, o si ellos todavía falta modificar alguna normativa para que efectivamente estos objetivos, ¿sí?, se puedan cumplir. Así que con esta expectativa, con esta alegría que manifestó en varias oportunidades el doctor Eduardo Menem, se incorpora en el artículo 39 la posibilidad entonces de que los ciudadanos, ¿sí?, cuando hablamos de pueblo, no es un concepto más amplio, pensando en habitantes, acá está referido a la parte de ciudadano, puedan presentar proyectos de ley, es decir, que puedan acercar al Congreso propuestas legislativas, propuestas con contenido legislativo que el Congreso debe sí o sí darle expreso tratamiento dentro del plazo de 12 meses. Hay un par de requisitos que tiene el artículo 39 que están referidos a un requisito cuantitativo, ¿no? Porque es una iniciativa que, como el nombre lo dice, apela a lo colectivo, ¿no? No es una iniciativa individual o de unos pocos, sino que la incorporación se hizo con la intención de que la iniciativa tuviera un impacto social relevante. Así que en ese sentido el artículo 39 establece que la ley que regule el proceso de iniciativa popular no puede requerir una cantidad de firmas mayor al 3% del padrón electoral nacional. Ahora vamos a ver que la ley fue un poquito menos exigente. También lo que establece el artículo 39 es la veda, ¿sí? La veda a ciertas materias por las cuales el pueblo no podría hacer una propuesta. Esto es bastante resistido por parte de la doctrina y creo que también coincido con con que no sería apropiado esta restricción, atento que lo que hace el pueblo es poner en agenda pública del Congreso un tema que sea de su interés, pero que de ninguna forma decide, ¿sí? Así que en este sentido vemos que tal vez esta restricción podría revisarse a futuro, no se le permite presentar proyectos de reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Y vemos que también el artículo dejaba, así con una mayoría agravada, mayoría absoluta, que el Congreso regulase este proceso,
lo hizo en 1996 a través de la ley 24747, que establece el 1,5 del padrón electoral como piso, ¿sí?, para la iniciativa popular, así que ahí estamos viendo que alrededor de un poco más de 500.000 firmas se necesitan. Hay que estar siempre al padrón electoral último que se haya utilizado. También hay un requisito de representación federal, por lo tanto se requiere que la iniciativa sea acompañada o represente la firma o que tenga la firma de ciudadanos que pertenezcan por lo menos a 6 distritos, así que acá hay una carga bastante importante a la hora de tener que organizar y llevar adelante los trámites que se requiere. Tiene muchos trámites, ¿sí? Tiene como que la ley es excesivamente reglamentarista, establece procedimientos previos a la presentación del proyecto, presentaciones, también después un trámite especial después de presentado en la Cámara de Diputados. No es mi intención profundizar en cada uno de ellos porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero sí quería que tuviéramos acá, que pudiéramos visualizar la cantidad de esos procedimientos iniciales, ¿no? Para que nosotros podamos pensar en la carga que tiene un grupo de ciudadanos, que no es nada menor, sino que estamos hablando de más de 500.000 firmas, el 1,5 del padrón electoral, para tener que redactar una petición, diseñar las planillas, poner estas planillas a disposición de la firma del defensor del pueblo, que no tenemos, así que ahí ya tenemos una primera, ¿no?, limitación de hechos. Desde el 2009 no contamos con defensor del pueblo y ya la Corte ha dicho que los adjuntos no tienen legitimación para ejercer todas las atribuciones que la Constitución le da a la figura del defensor. Acá también tenemos todo un camino no solo oscuro, sino dificultoso de poder verificar la veracidad de esas firmas, que lo que dice la ley es que es ante la justicia electoral, pero no brinda, ¿sí?, un proceso claro para que los jueces electorales puedan abocarse a ese control de firmas, ¿sí? Es bastante genérico, como les menciono acá. Sí establece porcentajes respecto al muestreo, ¿no?, para que tengamos una idea, el 5%, el 0,5 de firmas es lo mínimo que se debe chequear. De todas maneras no está establecido el procedimiento de cómo se va a citar a las personas. Es una ley del año 96 que pensaba y regulaba el acompañamiento a través de una firma hológrafa, así que en este sentido creo que lo más importante sería revisar esta ley para permitir que la tecnología y la digitalización se incorpore y de esta manera facilite. También tiene previsiones respecto a que si el 5% del control de esas firmas a través de esas verificaciones es falsa, se desestima la iniciativa. Así que, como verán, es un largo camino que tienen que recorrer los organizadores, que además también tienen reglas y normas de financiamiento permitidas y prohibidas en la ley. Así que no es nada sencillo esta situación. Parte que me motivó en el 2010 a profundizar en estos temas, y como les contaba también soy docente de grado, así que conversábamos mucho con los alumnos de la facultad, lo seguimos haciendo respecto a esta posibilidad para participar. Hay como mucho desconocimiento también en la ciudadanía, muchas veces pensar que el proceso es sencillo, ¿no? Entonces por eso poder recorrerlo, poder ver la ley, sus implicancias, nos lleva a estas primeras aproximaciones de que no es nada sencillo llevarla adelante. Hay procesos legislativos desdoblados también, es decir, que la ley establece 2 etapas. En una primera etapa, un control de admisibilidad, en el cual la Comisión de Asuntos Constitucionales debe revisar, ¿no?, que todo el proceso anterior haya sido llevado como la ley lo establece, y después un posterior trámite legislativo como un proyecto más, ¿sí? La diferencia fundamental que tiene con cualquier otro proyecto es la obligatoriedad de tratamiento. Y esto también es lo que en principio lo hace atractivo, ¿no? Porque entonces estoy poniendo
en la mesa de la Cámara de Diputados, que después de aprobarlo pasará a la Cámara de Senadores, pone en agenda un tema y la Cámara tiene que sí o sí expedirse, ¿no? Esa es la voluntad del constituyente, la voluntad de la ley reglamentaria. Tanto es así que si no hubiera dictamen, de todas maneras hay una obligación de llevarlo a recinto. Bueno, ¿qué pasó con este mecanismo? ¿Cuál fue la suerte de este Instituto de Participación Ciudadana? Bueno, desde el año 94 hasta ahora, es decir, 29 años desde la reforma constitucional, un poco menos desde la ley reglamentaria, 2 años menos, vemos que solo se han presentado 5 iniciativas, ¿no? Parece como muy poco, se ve como muy deslucido el resultado de la habilitación de este camino, que como habrán recordado un par de diapositivas atrás, el doctor Menem la presentaba con una expectativa bastante alta, como que esta participación iba a venir, ¿no? como con más impulso. Sin embargo, solo fueron 5 y fíjense que bastante lejanas en el tiempo, en el año 98 3, en el 2001, en el 2002 una y en el 2011 la última, es decir que hace más de 12 años que no se presenta ninguna iniciativa en el Congreso de la Nación. La suerte de estas iniciativas, ninguna prosperó, ¿sí? Ninguna prosperó. La primera fue presentada y después de un largo camino, fíjense, se presenta en el 98, recién en el 2001 es declarada admisible por la Comisión de Asuntos Constitucionales previo a haber subsanado varios errores, esos reglamentaristas que estuvimos viendo y recorriendo en la ley, que exige la ley. Y nunca después de la admisibilidad fue tratada por las comisiones a las que tuvo giro, ¿sí? Vieron que había un desdoble de procedimiento. Primero la admisibilidad y luego el tratamiento de la materia de fondo del proyecto. Bueno, el proyecto nunca fue analizado en el fondo de la cuestión. Y sigue ahí guardada en un cajón en la Comisión de Trabajo, era una iniciativa popular que tenía como objetivo la reforma laboral y en materia previsional, fue presentada en aquel momento por Recalde y Piumato, promotores de la CTA, ¿sí? Así que tenía contenido laboral y previsional. Y nada ocurrió, ¿sí? O sea, esta obligatoriedad del tratamiento obligatorio no estuvo. La segunda y la tercera iniciativa fueron rechazadas por falta de los requisitos mínimos, así que ahí hubo, ¿no?, un dictamen de inadmisibilidad. Y la cuarta y la quinta, es decir, la del 2002 y la del 2011, no fue ni siquiera tratada, ¿sí? Es decir que no tuvo, la Comisión de Asuntos Constitucionales no se abocó ni siquiera a mirar los requisitos de admisibilidad. Esas 2 iniciativas, la cuarta y la quinta, hacían referencia, para que más o menos tengan ustedes una idea de la inquietud popular, era la derogación de las jubilaciones de privilegio y algunas otras situaciones. En este caso, por ahí, para ir abriendo un poco el debate, acá lo que hizo es que se puso en agenda, pero en vez de tratar la iniciativa popular y realmente responder a la inquietud de la ciudadanía, un año después es derogada, ¿no?, por iniciativa de legisladores y no atender el reclamo presentado en la iniciativa popular, que hubiera sido lo correcto. Y la del 2011, sí, era un otorgamiento de pensión o compensación a soldados afectados por el conflicto del Beagle, así que en época de conflicto ahí con Chile. Es decir que, y esa directamente ni siquiera se trató, ¿sí? En ninguna, ni se dio respuesta por vía del procedimiento de la iniciativa, ni tampoco se dio respuesta por fuera del proceso de la iniciativa. Así que antes de pasar al siguiente tema, lo que nos queda como conclusión respecto a esta primera etapa, ¿sí?, es que no ha sido eficiente la forma de reglamentación de la ley. Hay muchos proyectos de reforma de ley. Yo creo que hoy por hoy y modernamente la firma digital y procesos más sencillos de control podrían hacer más sencillo el trámite y alentar a su participación.
todo lo que vemos en los últimos tiempos, sobre todo lo que es junta de firmas en la calle, o inclusive a través de los medios digitales. Hay una organización muy conocida, que muchas veces si alguno participó, después les llegan otras propuestas para adherir a la junta de firmas. Hay una iniciativa en este momento de Ficha Limpia que lleva también más de 500.000 firmas, pero no está realizada en formato de iniciativa popular, sino de una iniciativa ciudadana por fuera de este procedimiento. Y lo que ha ocurrido en el Congreso de la Nación en los últimos años es de que esas firmas, esas adhesiones se presentan en la Cámara, pero no por este procedimiento, sino como una forma de acercar una inquietud ciudadana, ¿sí? Pero por fuera de la iniciativa popular, lo cual provoca que no pueda aplicarse la obligatoriedad del tratamiento, que creo que es lo más virtuoso que tiene o que la distingue a la iniciativa popular reglamentada en el artículo 39. Entonces, ¿qué le queda a la ciudadanía para poder acercar propuestas? Porque acá estamos como en esta primera etapa, ¿no? La etapa de que el pueblo le pueda acercar una propuesta legislativa a sus representantes y que estos tengan, en este caso, la obligación de tratarlo. No funciona. Entonces se utiliza otro método de participación ciudadana, que es histórico, está regulado en el artículo 14, es decir, está en la Constitución de 1853, entendido, reconocido como un derecho civil o clásico, que es la de peticionar a las autoridades, ¿verdad? Entonces, basados en el artículo 14, cualquier persona, individual o grupalmente, y acá tenemos alguna diferencia, en el sentido de que no hay ahí un requisito cuantitativo que puede resultar a veces como un piso y a veces como un techo, a la presentación de propuestas, ¿sí? También es cierto que a través de este mecanismo no solo se pueden presentar proyectos de ley, que es el objeto de las iniciativas populares, sino que también se pueden presentar peticiones sobre cualquier competencia que tenga el Congreso otorgado por la Constitución. Así que en ese sentido puede presentar proyectos de ley, de resolución, de declaración. Si es en Senado, también existen los proyectos de comunicación y pueden hacerlo, y los ejecutivos también pueden presentar oposición o quejas ciudadanas sobre el funcionamiento del Congreso, oposición a proyectos que estén en tratamiento. También podrían impulsar mecanismos de control, ¿sí? Así que en este sentido es mucho más amplia la posibilidad. La doctrina entiende que hoy por hoy el gobierno está obligado a dar una respuesta a una presentación de particular, ¿no? Forma parte del sistema republicano de gobierno, de dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía, pero la realidad es que en la práctica la obligación no existe, no hay una obligación legal, es una obligación ética, una obligación republicana que pesará en quien ejerza, en ese caso, la representación, y por lo general entonces no se da respuesta. Por su parte, tampoco existe una reglamentación o reglas previstas para el tratamiento de este tipo de peticiones en los reglamentos de las cámaras, ¿no? No nos dice qué es lo que hay que hacer. También tengamos en cuenta que por el artículo 77, para que haya estado parlamentario de un proyecto, debe venir de la legitimación establecida, ¿no? Es decir, que sean legisladores o el pueblo a través de la iniciativa popular o el ejecutivo. Por lo tanto, también no podemos desconocer que constitucionalmente esta participación tiene un rango menor, ¿sí? Tiene un rango menor respecto a la iniciativa legislativa. Sin embargo, este método, que es el que tiene la ciudadanía a su alcance, es utilizado, ¿sí? Es utilizado. Y si uno puede ver en ambas cámaras, en la de senadores y en la de diputados, que existen muchas y variadas presentaciones de particulares, que pueden provenir de personas físicas o jurídicas, es decir, que no hay ahí ninguna limitación en cuanto a quién puede participar. Ingresan, ¿sí? Y se los publica en esta casa, en la Cámara de Diputados, en el Boletín de Asuntos Centrados,
para darle publicidad, ¿sí? Porque los reglamentos establecen que el presidente, o la presidenta en este caso, debe abrir o recibir la correspondencia y las peticiones que se hagan a la Cámara y dar publicidad, y también tiene una obligación de darle curso, ¿no? Entonces, basadas en esa obligación genérica de darle curso, las autoridades lo giran a las comisiones según la materia como un proyecto más, ¿sí? Es decir, que recibe la petición de particular en el caso de que sea un proyecto de ley, que es lo que nosotros estamos mayoritariamente conversando en esta charla, va a girarlo por la materia de su contenido, ¿sí? Los reglamentos establecen las competencias de las comisiones de asesoramiento por materias, así que le aplica la misma regla que le aplicaría a los proyectos que pueden presentar los que están habilitados constitucionalmente. La única referencia que hay expresa al tratamiento de los proyectos que se hagan a través de presentaciones de particulares es su estado de vigencia, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados hay una resolución de presidencia del año 92 que establece el plazo de vigencia, ¿no? Entonces, en ese caso les da 1 año de vigencia. Es decir, y acá en la Cámara, en el ambiente parlamentario, los plazos se cuentan por año parlamentario, es decir, empiezan los 1 de marzo y concluyen el 28 de febrero del año siguiente. Esos son los periodos parlamentarios. El año parlamentario no es calendario, no coincide. Así que en ese sentido, tienen vigencia durante el año parlamentario en el que hubiera ingresado. Si no ha tenido tratamiento, si no ha habido interés, ¿sí?, por parte de la comisión a la que se lo giró o de alguno de los legisladores que integran la Cámara, caduca y se manda a archivo. Así que ese sería un poco lo que está previsto para el tratamiento de estas presentaciones. ¿Qué nos muestra la práctica, ¿no? Porque esto es como el proceso. Me gusta que en esta charla podamos ver y combinar las dos cosas, la inquietud de saber qué es lo que pasa con estas presentaciones de particulares. Vemos que por año hay muchas presentaciones, pero haciendo un promedio, sí que la fuente es información parlamentaria, la dirección de un organismo de asesoramiento interno que tiene la Cámara, que es la Oficina de Dirección Parlamentaria, alrededor de 50 o 60 proyectos de ley por año presenta la ciudadanía, ¿sí? Pero hay un déficit de publicidad interna en su presentación. Las presentaciones van al boletín de asuntos centrados, pero no se incorpora en la página un link a poder consultar el texto, ¿no? Ya esto es una primera limitación. Si yo no lo tengo a mano, tengo que tomarme el trabajo de ir a la comisión o solicitarle una fotocopia, un escaneo de ese proyecto, porque no está publicitado en la página ni tengo forma sencilla de acceder a él. Así que claramente con esto tengo ahí ya una primera limitación, y también creo que nos ayuda a ir reflexionando sobre qué tanto, ¿no?, se facilita su publicidad para que prospere esta iniciativa de un particular, de una ONG, de un grupo de personas que intenta, ¿no?, poner una idea, una propuesta en la mesa de los legisladores para su tratamiento. Hay muy pocos casos exitosos en la historia de los últimos 20 años. La mayoría logra poner en agenda el tema, la mayoría que logra, que han sido pocos, es decir, los casos fueron pocos los exitosos, y de esos pocos, sí logra que cierta mayoría de la comisión tenga interés por ese proyecto. Les pongo un ejemplo acá, para irnos con algo de esperanza de que esto puede ocurrir. También es cierto que imperan otros incentivos, ¿no?, otra publicidad, otra presión por ahí de estos grupos que puedan hacerse escuchar por parte de los legisladores, que espero tengamos un ratito para conversar después. En esos casos, que sí logran el interés de la comisión o de algún legislador que lo haga suyo, ¿no? Esto de hacer suyo implica que le tenga interés en el tema, que solicite al presidente de la comisión su tratamiento, que la comisión decida despacharlo haciéndolo suyo. Ese es el término que se utiliza en nuestra práctica parlamentaria. Como dije, no están los reglamentos.
o que reproduzca algún legislador ese proyecto como suyo, por supuesto, resguardando la autoría intelectual en los fundamentos para que se sepa. Eso ocurrió con la ley de góndolas. Había una organización de una asociación de usuarios y consumidores liderada por FERA, que presenta esa iniciativa, toma estado público, los medios de comunicación también hacen pública esta necesidad de regular, ¿no?, la forma en que se exhiben los productos en las góndolas de los supermercados, y uno de los legisladores lo hace suyo, la presidenta de la comisión también tiene la iniciativa política de tratarlo, y se despacha, llega al recinto y es finalmente aprobado, ¿sí? Ese tratamiento que se le dio igual fue bastante ingrato con la gente que le dio iniciativa, más allá de que hubiera habido algunos proyectos de otros legisladores con anterioridad, pero tomó estado público y difusión a través de esta asociación, porque ni en el dictamen que lo despacha, ni más allá de alguna referencia en el recinto, no quedó registrada, ¿no?, la importancia o la autoría de esa propuesta hecha por los particulares. Así que también en ese caso tenemos que analizar qué tanto las asociaciones tienen esta inquietud de presentar y qué tanto se respeta y se da valor a esa presentación. Después, y como para ir avanzando, Senado tuvo una única sanción de un proyecto de particular que llegó a recinto como proyecto de particular, tuvo sanción allá, era la declaración de un día nacional sobre el abuso de menores, era un tema de sensibilidad social, vino a la Cámara de Diputados, pero no obtuvo tratamiento y caducó, ¿sí? Pero es uno de los casos que directamente de una asociación llegó a recinto y pudo tratarse, así que verán que existe, pero es muy poco lo que llega. ¿Qué otro método tenemos? ¿Sí? Yo voy mirando también un poco el reloj, vamos así ajustados con el reloj, pero vamos a repasarlas. Las audiencias públicas, no sé, seguramente algunos de ustedes en distintos ámbitos legislativos han escuchado hablar de este proceso participativo, ¿no? Acá ya pasamos a otra instancia del proceso, y eso también quiero aclararlo. Antes estábamos hablando de la primera etapa del proceso de sanción de una ley, ¿no?, que era quién podía presentar proyectos o quién podía acercar una propuesta legislativa a los legisladores, que sí gozaba, ¿no?, de cierto consenso, podían impulsarlo y con mucho trabajo llegar a sancionarse. Acá estamos hablando ya de la participación de la ciudadanía en la etapa de deliberación o de tratamiento de un proyecto, ¿no? Así que acá ya pasaríamos a la segunda etapa del proceso legislativo. En este sentido, ambas cámaras regulan a través de sus reglamentos la posibilidad de que en el debate en comisión se decida convocar audiencia pública, ¿no? O sea, ya hay un tema que suscitó el interés de los legisladores, seguramente del presidente de la comisión a la que fue girado, y este presidente busca el consenso y decide, ¿no?, proponer a la comisión que se abra esta instancia participativa en el proceso de deliberación. Así que estamos en otra etapa. En este artículo, que simplemente quiero rescatar las palabras claves y que nos ayuden rápidamente a entender la dinámica, en el tratamiento, una comisión tiene en tratamiento un proyecto y decide la comisión, ¿sí?, abrir el tema, abrir el debate de ese proyecto a través de la incorporación del proceso de audiencia pública, ¿sí?, que es esta audiencia conceptualizada como de instancia de participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisión legislativa, ¿no? Acá me da la definición y el momento en el cual participa la ciudadanía, ¿sí? Así que se habilita esta instancia. Fíjense lo que dice: todas las personas u organismos no gubernamentales, también es amplio, no necesariamente el pueblo, sino organizaciones, para que puedan participar si se ven afectados o tienen un interés particular. Me parece que estas palabras son claves también, ¿no?
porque tampoco entonces hay que confundir algo que muchas veces también se convoca a expertos para enriquecer el debate. Acá dice, se convoca a la ciudadanía y a los organismos que puedan verse afectados o tengan un interés particular en el debate. Así que también estas palabras nos ayudan a entender el motivo de la citación. En esta instancia, la comisión tiene que generar, ¿sí?, ciertas decisiones o tomar ciertas decisiones de cómo se va a llevar adelante esa participación ciudadana. Ahora la vamos a resumir y podemos verla también en esta otra forma de recepción que tiene la Cámara de Diputados a través de su 114 bis. Fíjense, la fecha de incorporación es bastante reciente. Si pensamos que una reforma integral del reglamento fue en el año 63, recién en el 2008 se incorpora esta posibilidad de que las comisiones realicen audiencias públicas y abran foros y videochat. Entiendo lo desactualizado de la tecnología, pero esta es la forma en que se recepcionó en el 2008. Es interesante también porque habilita una posibilidad virtual, ¿sí?, o a través del uso de ciertas TICs de participación, cosa que no vemos en el texto de Senado. Salvo estos matices, la forma de desarrollo es bastante similar, ¿sí? Acá en la Cámara de Diputados se abre esta instancia de participación con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía en general, ¿no? Acá hay una apertura de conocer opinión de la ciudadanía. En general, personas jurídicas, públicas o privadas, organizaciones de la comunidad, sobre materias de su competencia. Acá habla de la comisión. La comisión solicita opinión en las materias de su expertise o competencia. La decisión, a ciertas consideraciones generales que aplican en esta Cámara, pero que no hay matices con Senado. Y la resaltamos para compararla con la última que vamos a ver, así ya podemos abrir un poco a la escucha. La decisión de convocatoria es de la comisión, es decir, que tiene que haber una voluntad mayoritaria en el seno de la comisión para adoptar este mecanismo o método participativo de la ciudadanía. Tiene carácter consultivo y no vinculante de la opinión, lo dicen los propios textos de los reglamentos, simplemente para dar una opinión experta o de interés. Se regirán esa participación por los principios sencillos, ¿sí?, de simplicidad, oralidad, informalismo. Acá también pensemos entonces que se le quiere facilitar a la ciudadanía la participación. Comparemos con lo que pasa con una iniciativa popular, ¿no?, donde tenemos muchos requisitos para poder participar. Acá hay un imperativo de participación sencilla. Hay que acreditar, ¿sí?, el carácter en el cual se presenta la organización, ¿no?, qué interés tiene, qué expertise tiene, qué interés tiene. Hay un mecanismo para que se puedan acreditar, o los saberes, o el interés en esa participación, y ese tipo de requisitos se va a hacer en cada caso por parte de la comisión, ¿no? Así que acá hay como una parte interna que la comisión, cuando hace la convocatoria, decide tiempos, plazos, requisitos, y hay sí, y esto también lo quiero resaltar en los reglamentos de ambas cámaras, una obligación de dar una devolución de esa participación, ¿no? Y si se receptó alguna de las opiniones o alguna de las preocupaciones de los participantes, deben incluirlo como antecedente del debate, ¿no? Esto es algo importante. Recién les dije que en las presentaciones de particulares, en los dictámenes, ni siquiera se mencionó el origen de esas propuestas. Acá hay una obligación expresa de que lo tengan. Pasamos a la práctica, ¿no? Y con esto vamos apurando un poco. ¿Qué nos muestra la práctica sobre la utilización de las audiencias públicas? Bastante pocas, bastante pocas. Este sistema de participación se utilizó en el 2009 durante la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue intensa en pocos días. Además, para que ustedes vean, también la ley salió en 15 días del Congreso, o sea que tampoco el proceso participativo interno fue como bastante minucioso, ¿sí? De las 7 de la mañana a las 9 de la noche circulaban por el auditorio de la Cámara cada 7 minutos un exponente distinto, pero digo para que piensen en la dimensión y en los tiempos de esa escucha, y rápidamente se pasó a
a dictaminar, igual nobleza obliga, el dictamen tenía notas en las cuales receptaba, porque además tenía obligación de hacerlo, las propuestas que venían de la ciudadanía. En 2012 se utilizó para el Código Civil y Comercial de la Nación, y en el 2017 para una competencia distinta de la de legislar, que era la de designar a la defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es decir, para otra competencia expresa del Congreso de la Nación. Son pocos, ¿no? No les queda como con gusto a poco la utilización. Entonces uno me preguntaría, pero entonces, ¿qué es esto de que me hablan de que hay mucha participación ciudadana en el Congreso? Bueno, aquí llegamos a esta última parte, al menos de esta parte de recorrer, que es que lo que tenemos en la actualidad, por práctica parlamentaria, porque no está reglamentada, es decir, no está incluido estos procesos en los reglamentos de las cámaras. Sí, por supuesto, están como, no es que son contra legem, ¿no? Que es una costumbre en contra del reglamento. Las cámaras, para legislar, pueden convocar o tener otras atribuciones accesorias o implícitas, es decir, no es que estamos diciendo está actuando al margen, simplemente hay como una laguna, no está reglamentada. Está la posibilidad, pero no está reglamentada. Y veamos cómo funciona, ¿sí? Le vamos a dedicar acá unos últimos minutos, estoy viendo que ya estamos un poco en tiempo de esta primera etapa. Es lo habitual en el desarrollo de estas reuniones informativas es que el presidente o presidenta de la comisión, o las comisiones, si varias tienen giro del mismo tema, lo que nosotros llamamos plenario de comisiones, tienen que estar de acuerdo, pero las presidencias, ¿no? En abrir esta instancia participativa. Pueden citar a miembros de la sociedad, civiles, profesionales, integrantes de instituciones públicas o privadas, es totalmente amplio como lo vimos antes, para que opinen, ¿no? Den su opinión respecto a un tema en tratamiento en esa comisión. ¿Qué temas tenemos en la convocatoria? En primer lugar, lo decide el presidente o presidenta de la comisión y no la comisión. ¿No? Acá ya tenemos un punto importante. Si pensamos que en el Congreso confluyen oposición y oficialismo y vemos que hay pluralidad de voces, acá lo que importa es la presidencia de la comisión que tenga la intención de abrir esta instancia. No hay plazos ni forma regulada para las citaciones, que sí la tenemos en las otras formas. No hay ni mucho tiempo, ni mucha publicidad de apertura a esta convocatoria, con lo cual también ahí no está muy abierta entonces esta posibilidad, sino el que se entera o a quien invitan, ¿sí? Porque en realidad, si vamos a la práctica cotidiana, no existe un libre acceso de participación. En las audiencias públicas se abre un registro, ¿sí? Acá no, acá es a propuesta de los integrantes de la comisión o del presidente. Por lo tanto, acá a los que invitan vienen, ¿no? De hecho, muchas veces pasa que vienen espontáneamente algunas personas a querer opinar y le dicen, no, 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 esta es una reunión de legisladores, usted no está invitado, no está abierta la participación, y entonces se deniega esa solicitud. Así que acá tenemos un punto importante para pensar. Y no se exige exhibir credenciales, ni previamente enviar ponencias, como sí ocurre en las audiencias públicas, donde se le pide que deje o que envíe las ponencias con anterioridad. ¿Cómo se desarrollan? Se inician, ¿qué distingue también este tratamiento? Bueno, las comisiones, por práctica parlamentaria, se ha establecido que no necesariamente tiene que haber quórum legal para empezar una reunión informativa. Por lo tanto, puede haber 5 legisladores de los 31 y tengo una audiencia informativa igual, no una reunión informativa. Con lo cual acá ya esto me baja un poco el estándar, ¿no? No tengo que tener quórum, con lo cual puede empezar aunque haya pocos legisladores. El tiempo para el uso de la palabra lo decide la presidencia, queda total discrecionalidad, no se estila hacer una síntesis de las jornadas informativas, se da cuenta de ello si dejan un material, si hubo versión taquigráfica o si estuvo grabada, y por supuesto tampoco hay ninguna obligación de dar una respuesta o de dejar asentada en los despachos de esa comisión, si el tema se llega a despachar, que ocurrió una audiencia informativa, ¿no? En el dictamen muchas veces no hay ninguna referencia a este tipo de participación. Hay algunos casos virtuosos
que sí los quiero, no voy a poder profundizar, pero sí señalar, que es el caso del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que hubo 2 instancias de debate en el 2018, en el cual la ley fue rechazada por el Senado, así que no se convirtió en ley, y en 2020, donde sí efectivamente después del debate la propuesta se convirtió en ley, en la cual hubo un acuerdo entre los presidentes de las 4 comisiones a las que tenían giro, y en Senado también ocurrió lo mismo, estoy hablando de diputados de los 4, donde se sentaron reglas previas que dieron, ¿no?, un cauce a la forma de participación ciudadana. ¿Por qué lo señalo como virtuoso? Porque efectivamente lo que yo veo en estas audiencias informativas o reuniones informativas informales es que lo que prima es la discrecionalidad. Y cuando hay discrecionalidad se pronuncian un poco más las asimetrías que existen dentro de los congresos o de cualquier cuerpo legislativo entre oposición y oficialismo, ¿no? Dentro de los congresos no son todos iguales en cuanto a número, cantidad, presidencias, posibilidad de influir, y entonces si no hay reglas, la asimetría se pronuncia un poco más. No hay publicidad adecuada, frente a los tiempos actuales legislativos en donde se está trabajando mucho en la coyuntura, o donde no hay un tiempo que se le dedique prolongado al estudio de varios temas, impide una buena organización en la participación. Por lo tanto, entonces, a veces la participación no cuenta con toda la información, o si vienen expertos hay poco tiempo para hacer el análisis concienzudo respecto a esa participación, es decir que no hay tiempos, no hay reglas, no hay tampoco entonces un proceso virtuoso que destacar en muchos de los casos. Y por otro lado, y acá les dejo todas estas inquietudes, que me surgen cuando uno piensa en esto, es la extremada sobreactuación en el discurso político respecto a la utilización de este tipo de participación ciudadana, ¿no? Y acá por ahí esto del rol de los parlamentos, el refuerzo en un sistema democrático sobre la participación ciudadana, nos lleva a esta reflexión de pensar entonces que tal vez echamos mano a esta herramienta con pocas reglas y muy apurados para finalmente decir que hubo escucha, para decir que hubo participación, pero cuando miramos efectivamente el proceso de participación seguramente ha sido escaso, deficiente o poco plural, ¿no? Entonces, ojo con esto, que es algo también de lo que en muchos libros y textos dedicados a la participación ciudadana piden que tengamos atención, es porque el proceso es muy importante para garantizar efectivamente una participación rica, plural, concienzuda, informada, y sobre todo si seguimos reglas de devolución por parte de la pata política de quien debe efectivamente tomar la decisión. Así que estas audiencias o reuniones informativas tienen estos reparos, que son los que me siguen inclinando a estudiar y a seguir haciendo estos análisis respecto a que no tengan, al principio cuando decía que era lo que me motivaba a estudiar esto, tenía que ver con la desinformación o la confusión que muchas veces la ciudadanía tiene respecto a la participación y cuál es el alcance de esa participación, ¿no? Porque en definitiva la ciudadanía quiere participar para poder influir. Entonces esa instancia de influir en la toma de decisiones públicas creo que debe estar garantizada a través de reglas que efectivamente cuiden a la democracia y no que deterioren los procesos democráticos. Así que por eso la inquietud de ir a fondo con el estudio de los procesos que nos permitan sacar conclusiones válidas, ¿no? Por lo menos acercadas a la realidad. Sé que estoy en tiempo, Mariano, es muy difícil resumir muchas veces, pero si hay preguntas o hay inquietudes, estamos abiertos a ello. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, doctora Piscitello. Muy completa, ilustrativa y sobre todo es esa excelente combinación entre teoría y práctica que muchas veces no se ve en las exposiciones, y así que bueno, muchísimas Gracias. gracias. Por supuesto que sí, seguimos recibiendo preguntas
a través Bárbaro. del chat, del icono preguntas y respuestas, no a través del chat, perdón. Y yo voy a aprovechar para leer una de Bien, ellas. La perfecto. primera dice, usted mencionó en el discurso del doctor Menem grandes expectativas en el manejo de la cosa pública a partir de la iniciativa popular y otras formas de participación Sí, ciudadana. ¿Cuáles son las causas que usted atribuiría al desfasaje entre esa expectativa y la realidad descripta posteriormente? Y bien, una pregunta asociada, la leo a continuación, es bien, ¿qué cambios considera usted que habría que hacer para afinar esa expectativa y realidad? bien. Muy buenas preguntas, muchas gracias. Yo creo que hay una expectativa política que tiene ciertos reparos, ¿no? Es como que en el discurso público y modernamente y actualmente el fortalecimiento de la democracia, sobre todo frente a crisis, ¿no?, de representación que hemos vivido, y ni hablar en este país, que por suerte estamos ahora entrando y cumpliendo los 40 años de democracia, hubo ahí crisis que generaron interrupciones. La participación es una forma de garantizar una cercanía del pueblo con la cosa pública, tratando también de reparar o de cerrar esa brecha en la representación. Ese es el lado positivo y de apertura que uno ve en el discurso, no solo del miembro informante, sino también de muchos constitucionalistas y políticos que bregan por esa participación. Pero por el otro lado, hay como un costado de desconfianza hacia esa participación. Y ese costado de desconfianza, de cierto paternalismo en algún punto que persiste, creo que es lo que hace el exceso rigor formalista a la hora de habilitar esas vías, ¿no? Entonces es como que por un lado tengo la expectativa, el discurso y hasta las ganas, lo pongo bajo la mejor luz a las ganas de participación, pero por el otro lado la reglamentación me muestra un recelo en esa participación. Yo voy a hablar igual, y voy a dar para ir cortito, yo creo que la ley y ver qué se puede mejorar. La ley de iniciativa popular, la 24747, quedó vieja para los avances tecnológicos y de apertura de gobierno abierto, que hoy contaríamos con algunos métodos más actualizados para, por ejemplo, registrar la firma y acreditar la identidad, que es lo que también lleva mucho tiempo en la previa al ingreso al Congreso. Así que hay mucho ahí para mejorar. Brasil cambió la ley de iniciativa popular, que pedía la firma hológrafo y pasó a la digital, y el Congreso hoy cuenta con un montón de propuestas, ¿no?, porque se facilitó el acceso. Así que creo ahí que hay que cerrar la brecha esa de desconfianza en la participación. Y para cerrar y dar lugar a otras preguntas, se me viene a la mente también otra cuestión, que es que hay como también un exceso de cuidados a la hora de habilitar la iniciativa para impedir que la iniciativa popular sea cooptada por grupos de interés o lobby. Nosotros no tenemos ley de lobby. Entonces también hay como una reglamentación a quién puede. Por eso también la iniciativa colectiva con un número tan alto hace y pretende que no se desvirtúe la participación. Así que creo que ahí la cantidad, el control de firmas, la forma de firmar y facilitar un poco el trámite previo haría que se aliente a la ciudadanía y no que se la desaliente. Así que creo que por ahí hay varias puntas para trabajar. Bárbaro. Bueno, No sé si muchísimas me gracias. algo Bien, ahí. leo otra pregunta que tenemos Bien, acá. ¿Usted considera que el mecanismo de leyes abiertas en la co-creación de puestos en la Cámara de Diputados, sí, voy leyendo sí. con la reacción, es un mecanismo que sustituye los otros, es suficiente o no es un mecanismo válido para garantizar la participación ciudadana? Bien, muy buena ahí y bien informado quien está al tanto del portal de leyes abiertas, que es una propuesta que se aprobó acá en la Cámara de Diputados a raíz del compromiso de la Cámara con, digamos, con ciertas ONG de gobierno abierto,
que es poner una plataforma, ¿sí?, para la co-creación de leyes, bueno, de proyectos de ley. Esa plataforma hoy carece de mucha difusión, ¿no? Entonces también pasa que por ahí poca gente conoce ese método de participación, por un lado. Y por el otro, es totalmente optativo para los legisladores. El legislador decide si quiere abrir a la participación ciudadana. Por lo tanto, no sustituye de ninguna manera, porque en definitiva lo que hace es que abre la instancia de participación de una propuesta que ya está hecha, o que está por presentarse, o que puede mejorarse, lo invitan a la segunda etapa más que a la primera, que es que el pueblo ponga en agenda del Congreso un tema que es de su interés, ¿no? Así que en ese sentido celebro el avance en la creación del portal. No tenemos todavía medido el impacto, sabemos que hay varias propuestas que se ponen y reciben alguno más que otro, pero es bienvenida, pero todavía no está al nivel de las otras y le falta mucho camino por recorrer. Estás muteado, Mariano, si estás haciendo la pregunta. Perdón, discúlpame. Muchas gracias por la respuesta a la anterior pregunta. Vamos a una tercera, y es, ¿a qué nivel usted considera que deberían hacerse los cambios normativos para reflejar los puntos que señaló anteriormente para afinar la Bien. expectativa y realidad? Bien. Ahí me pongo en dos planos distintos, que tengan que ver con el nivel de participación. La iniciativa popular está incorporada constitucionalmente, ¿no? Por lo tanto, ahí, si hay que mejorar algún aspecto, hay que ver que si tiene que ver con respecto a las materias prohibidas, o a la distribución federal, o alguna cuestión, sabemos que es a nivel constituyente, que pueda darse. A nivel reglamentario, es decir, la sanción de una ley, hay mucho por hacer. Es decir, el Congreso, a la hora de reglamentar el artículo 39, que lo hizo a través de la ley que está vigente, y que hay muchas propuestas, pero que no se están tratando, es decir, que tampoco hay una voluntad política de avanzar en tomar este punto de que es ineficiente y no hago nada para mejorarlo. Creo que, lo dije un poco al principio, mejorar los trámites anteriores, es decir, hacerlo más sencillo, incorporar la digitalización, ese es uno de los puntos. Tratar de ver de qué forma tampoco se relaja la parte de financiamiento de las iniciativas. Me parece que ese punto tiene que seguir para volver a lo mismo, no tratar de que la voluntad popular sea captada por grupos de interés, que no está tan transparente, digamos, sus intenciones, así que eso sí creo que hay que cuidar. Creo que eso es a nivel legislativo, porque al tener una ley se puede modificar y mejorar a través de una ley, ¿no? Hacer más sencillo el proceso, no tenerle tanto miedo, relajar las formas y realmente alentar a esa propuesta legislativa, que en definitiva lo que va a hacer es poner un tema y que lo analice el Congreso. Si le parece bien, lo tomará, y si le parece mal, no. Indudablemente también hay un temor a hacer frente a decir que no por parte de la clase política, lo que a veces llamamos, tiene un costo decir que no, entonces por ahí se desalienta. Y a nivel de las audiencias informativas o reuniones informativas, las que están regladas me parecen correctas. El tema es que se utilicen. Así que yo no cambiaría nada al régimen de audiencias públicas. Creo que es bueno en las dos cámaras. Lo que tienen que hacer los legisladores es utilizarlo, y dejar de utilizar las reuniones informativas que les permitan mayor discrecionalidad, ¿verdad? Entonces un poco hay ahí de desapego a la norma, y entonces genero una costumbre contra el reglamento que me habilita algo con menos requisitos y con menos exigencias para mí, y con mayor posibilidad ahí de utilización política, que es lo que me preocupa. Así que en ese sentido, generar reglas que están, las de audiencias públicas, si hay algo que cambiar, cambiemos, es a nivel reglamentario, y recordemos que cada cámara dicta para sí su reglamento, por lo tanto cada cámara debe fijar la forma en que abre la apertura de participación. Así que Senado y diputados, a través de sus reglamentos, ley de iniciativa, a través de proceso de sanción de ley, porque así lo manda el artículo 39,
Así que esos serían los mecanismos de actualización. Y ni hablar de la consulta, que es la etapa en la que le piden al pueblo, el Congreso, que efectivamente tome una decisión que no se utilizó nunca, ¿no? Es decir, desalentamos que participen, utilizamos su participación en la época, en el momento de la deliberación, y al momento de confiar en el pueblo que tome una decisión a través de una consulta popular decisoria, artículo 40, desde el año 94 no tenemos ningún caso. Es decir, que el poder político no confía tanto ahí, o no quiere darle al pueblo la participación decisoria, así que también ese es otro camino que andar. Bien, muchísimas gracias. De Tenemos nada. tiempo para algunas más. Paso a leer entonces. ¿Cómo evalúa usted la relación entre la iniciativa popular como instrumento de gobierno y los acuerdos políticos entre los partidos? ¿Considera usted que podría llegar a haber algún riesgo de democratización del proceso? La parte primera, me decís que busca un punto de análisis, de comparación, De si me lees comparación bien. ¿cómo Bien, evalúa usted bien, la relación entre la iniciativa bien, popular como instrumento de gobierno y los acuerdos políticos entre los partidos? Y la bien. relación entre esos dos instrumentos y el riesgo de poner en jaque a la democracia. Bien, es buena la pregunta, es compleja, pero tengo ahí varias ideas relacionadas. En primer lugar, la iniciativa popular, vuelvo a lo mismo, para ver que no decide el pueblo, sino que simplemente le está diciendo a sus gobernantes, esto nos preocupa, esto hay que tocar, esto hay que legislar, hay que derogar esta norma porque es mala, ¿no? Es decir, puede hacer una propuesta positiva o una derogación de una norma vigente, o una modificación de una norma vigente, en el cual el pueblo le acerca su sentir, sus problemas, los problemas que le ocasiona la legislación vigente, o los problemas de no tener la legislación que solicita, ¿no? Entonces, simplemente lo que hace es acercar entre el representado y el representante una propuesta para que el representante lo analice y tome la decisión. No debemos olvidar que efectivamente estamos en una democracia representativa, y la iniciativa es un método que se incorpora para acortar un poco esa brecha, pero valoro, digamos, no le resto mérito ni importancia a la representación del artículo 1, a la declaración de que somos una democracia representativa, y que, por supuesto, seguimos teniendo esto de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, es decir, una democracia representativa bastante marcada. Los acuerdos entre los políticos es bueno, es como la base de esa negociación, diálogo y debate que debe darse al interior de la Cámara, y por supuesto que es virtuoso. Y en todo caso el nexo de conexión es si en ese intercambio entre los partidos políticos, entre los integrantes de los bloques, le doy cabida o no al pueblo en el medio, ¿no? Entonces, digamos, son dos mecanismos que para mí se tocan en cuanto a qué debatimos, ¿no? ¿Qué pongo en la mesa de la discusión? Así que no veo que uno erosione al otro. Por lo contrario, pienso que si yo invito al pueblo a opinar en la etapa de deliberación, pero pocas veces le doy respuesta, desaliento y erosiono la legitimación de los parlamentos. Por eso creo que el régimen de participación tiene que estar reglamentado precisamente para garantizar la democracia y no para erosionarla, ¿sí? No darle una deslegitimación. Si el ciudadano es invitado a deliberar y a participar, y después no toma en cuenta nada de lo que dice, nada, ni siquiera le hace una devolución formal, con razones por las cuales tampoco se lo toma, entonces se desalienta, se erosiona, se produce lo que algunos autores llaman la desafección de lo político, ¿no? Realmente siente que ya la brecha, en vez de acortarse, se abre. Entonces pierde interés de participación. Así que en ese sentido, ¿por qué creo que la participación es buena? Porque refuerza la democracia, sobre todo en momentos de debilitamiento institucional, en tiempos de populismo, en tiempos de polarización política, en la cual tomar las decisiones se torna también complejo, y por eso la participación genuina, legítima y sustentada o razonada
refuerza la democracia y tener actitudes contrarias deslegitiman la democracia. Así que ojo con eso, cómo tiene la utilización. Bien, buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, y vamos con la última, que si bien está vinculada más al diseño constitucional del Poder Legislativo, la pregunta consiste en ¿qué opina usted sobre qué mejoraría la participación ciudadana? ¿Una cámara o dos cámaras? Bien, En el Congreso, ¿no? En el en el diseño, es decir, Congreso. que el Congreso de la Nación sea unicameral o bicameral. ¡Wow! ¿Qué tema trae a correlación? Yo estoy bien con el Congreso bicameral, ¿no? A mí me parece que el diseño que tiene nuestro Poder Legislativo es acertado, porque efectivamente logra combinar, ¿no?, una participación o un debate plural y también el federalismo, que es lo que también se tuvo en cuenta en los Estados Unidos a la hora de crear el sistema bicameral que nosotros tomamos un poco como modelo. Así que a mí el sistema bicameral me gusta, creo que es virtuoso, no solo por una cuestión de representación en nuestro sistema federal, sino porque creo que abre una instancia de publicidad al público que mejora su participación, para estar en el tema que nos convoca. Muchas veces la ciudadanía no está al tanto de la agenda pública de una u otra cámara. Sin embargo, cuando hay una sanción de una de ellas y le toca pasarla a la otra para decir hay un avance con posibilidad de convertirse en ley, un tema, la ciudadanía reacciona a favor o en contra, ¿no? Para impulsarlo o para manifestar un rechazo. Por lo tanto, creo que el sistema bicameral facilita la participación, permite dar un tiempo a la ciudadanía de reflexión, permite dar un tiempo de informarse sobre el tema, que en definitiva esa información que se procura le va a permitir pronunciarse a favor o en contra de la iniciativa y manifestarse, ¿no? Y lo que vemos últimamente es que cuando no logra encontrar esos canales al interior de las cámaras, lo hace en la calle, ¿no? Entonces la forma de manifestación popular ya no se da formalmente adentro del proceso, sino que se da en la calle a través de un reclamo de movimiento social que también muchas veces influye y de manera determinante en la decisión que terminan tomando los diputados o los senadores y senadoras. Así que yo me quedo con lo bicameral y creo que facilita y es virtuoso respecto a la participación ciudadana. Bueno, bárbaro. Bueno, tenemos un par de preguntas más, pero creo que está bien el Ok. tiempo y no queremos, digamos, ser excesivos y abusar de tu generosidad, No, y Mercedes, yo tampoco los en quiero esta aburrir. disertación. Así que, bueno, te agradezco Perfecto. nuevamente A ustedes. esta masterclass espectacular, muy buena, como lo dije, una combinación experta entre teoría y práctica, teoría constitucional y práctica parlamentaria. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, muchísimas gracias también a todos los que se han conectado para disfrutar de esta clase. Perfecto. Gracias a Gracias, ustedes y nos vemos en la próxima actividad que nos propongan. bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.